Bien, buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos de antemano su presencia para discutir, sin duda, uno de los temas que desde mi punto de vista son centrales y que yo diría que siempre se está discutiendo el pasado, siempre se está diciendo que se habla de memoria, siempre, muchas veces y sobre todo en los últimos años, se habla de la historia, de memoria y de patrimonio como si fueran lo mismo, y a partir de discusiones, a partir de una obra que publiqué el año pasado, en donde precisamente lo que abordo es cómo la memoria se puede construir a partir de determinados momentos políticos. Alguna de las fotos ahí hago alusión a ello, que son los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, cómo terminaron siendo capitalistas, defensores de la Revolución Mexicana y todavía peor, precursores de la Revolución Mexicana. Y sobre todo por los acontecimientos de 1911 en Baja California, donde han sido un tema de discusión, no de investigación. Esto lo he dicho muchísimo durante 25 años. No muchos investigan, simplemente discuten, pero no hay mucho trabajo de fondo, ¿no? Y se toma una figura cuando la propuesta de estos hombres era totalmente distinta, y en este caso el anarquismo. Pero bueno, en estos días hemos visto cómo los hispanistas de pronto han tomado vuelo, patrocinados por una televisora, cómo la propuesta indigenista ha cobrado también una nueva visión, y cómo ahí estas memorias sociales se disputan constantemente en el ámbito político y sin duda inciden en las interpretaciones de nuestro presente y por tanto de nuestro mundo. Por eso, cuando surgió la posibilidad y me planteó, bueno, ¿qué sería importante discutir? Yo le planteé una mesa con este título: el pasado como disputa. Es decir, el pasado no está fijo nunca, siempre está en disputa, y al unir memorias y decir que la historia y la memoria son lo mismo, o que la historia, la memoria y el patrimonio son lo mismo, surge una infinidad, desde mi punto de vista, de confusiones que el historiador tiene, desde mi punto de vista, que aclarar y no darle la vuelta a esta relación que se ha venido haciendo de manera fácil. Es decir, voy a hablar de memoria, y entonces si hablo de memoria ya hablo de historia. No es lo mismo. Y si hablo de memoria y de historia y le pongo un monumento, ya hablo de patrimonio. No, tampoco, no. O sea, hay un conjunto de factores que lo voy a explicar desde mi punto de vista, porque es una mesa de discusión de por qué estas memorias de pronto se convierten en verdades sociales e inciden en la interpretación del pasado y por tanto en los proyectos del presente y sobre todo de carácter político. Porque desde mi punto de vista siempre el poder político busca cómo usar el pasado, ¿sí? Y ese uso del pasado nos lleva sin duda a construcción de memorias, y algunas de ellas son construcciones. Es decir, evidentemente vuelvo a hacer referencia a mi libro, pero de modo, hay parte 1, ¿no? Que es cómo un individuo, Enrique Flores Magón, inventa a su hermano como capitalista y lo pone como precursor de una revolución que jamás hizo Ricardo, ni el propio Enrique, ni los anarquistas. Aquí en este foro ya lo he explicado muchas veces, de diferentes formas, en diferentes periodos, y presenté el libro el año pasado. Pero cómo la memoria es un tema de discusión permanente y cómo esto siempre está en el ámbito político. Por tanto, cuando él me dicen que no vamos a hablar de religión y de política, pues ya me aburro del tema, porque pues es lo que le da sabor al caldo, y siempre es importante hacer referencia de que el poder siempre, y cuando digo siempre, todos los días, está intentando crear e incidir en las memorias que se construyen. Y las memorias no significa necesariamente que sea un producto necesariamente del pasado al que se alude, sino que puede ser una memoria que está incluso en oposición al pasado al que se alude.
Y ahí, por supuesto, es donde, desde mi punto de vista, los historiadores tenemos que hacer las distinciones correspondientes. Pero bueno, dicho esto, y porque no pienso tomar la palabra, por eso se pensó la mesa como la planteamos, simplemente lo explico al público por qué memoria se disputa, lo que ya he sentado, y porque además hay un producto que somos todos nosotros. Es decir, yo como historiador digo, bueno, para mí las religiones son una memoria, y si hablo de religiones, pues hablo obviamente de algo que nos incide en nuestras vidas, que nos ha constituido, o que si no hacemos, pues alguien no es creyente en Dios, no somos creyentes en Dios, de todos modos ha influido hasta en el nombre que se han puesto a veces. ¿Sí? Es decir, de todos modos ha incidido el pasado, y ese pasado es una disputa constante, y en tiempos como los que estamos viviendo, sin duda hay una disputa por el pasado. A fines de este mes creo que me toca una conferencia aquí mismo, donde trataré el tema de la Guerra Fría, las drogas, y cómo es siempre un tema en donde se buscan culpables, tanto en México como en Estados Unidos, como en Francia, como en Inglaterra, como en Asia, y a final de cuentas termina siendo una construcción. El que construye la memoria más fuerte, el más poderoso, es el que termina presionando al otro para decir tú eres el culpable. ¿Sí? Por tanto, y en estos días tan asiagos, desde mi punto de vista, yo propongo que siempre tenemos memorias en disputa y que eso incide en nuestras vidas cotidianas. Pero bueno, a lo mejor quienes están aquí dicen que no, y si es lo mismo historia, patrimonio y memoria, a lo mejor están en desacuerdo, pero bueno, yo simplemente lo he planteado de esta forma, y pues quisiera una primera ronda, el doctor Rogelio Ruiz, que nos exponga, tomando en consideración que además él también ha desarrollado varias ideas sobre memoria. Buenas tardes, les agradezco mucho su presencia. Lo primero que habría que considerar es qué entendemos por pasado. El pasado no es un lugar fijo, no es un lugar que esté allá atrás esperándonos para que en algún momento dado podamos viajar hacia él. El pasado es siempre una construcción que desde luego es cimentada desde distintas perspectivas, desde distintos intereses, y siempre desde un presente que a su vez es fluido, a veces con ritmos acelerados, otros con ritmos que pareciera estancarse, pero siempre está en construcción. Por lo tanto, ese pasado es de esperarse que cambien sus consideraciones y las formas con que lo percibimos y las maneras con las que nos relacionamos con ese pasado. Ese pasado es, por lo tanto, siempre en disputa, o casi siempre. Habría que pensar entonces en distintas formas de relacionarnos con ese pasado. El decano de la historiografía argentina moderna, Tulio Alperín, decía, y con él muchos historiadores, que seguramente, y lo vemos aquí, hay gente que se relaciona con el pasado por una aspiración o deleite estético, es decir, como los anticuarios, porque contemplan la belleza que puede tener ese pasado romantizado, idealizado, imaginado. ¿Por qué? Por gusto y también por las incertidumbres que genera el presente o un futuro bastante apocalíptico, caótico, catastrófico. Puede haber mil razones. Otra forma de relacionarse con el pasado es por el interés de conocer, de responder a cuestiones del presente, que es un principio que asumen prácticamente como mantra, o asumimos les historiadores. Y en esos sentidos, o desde esos sentidos, hay distintas formas de relacionarnos con el pasado. Las más latentes, al menos dentro de la modernidad, desde fines del siglo XVIII, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, son precisamente a través de la memoria. En este caso estamos hablando
de memoria social, memoria colectiva, sin excluir las memorias individuales, claro, a partir de la crónica, que todavía cada vez está más en desuso, pues todavía tiene cierta relevancia. Incluso los municipios baja californianos presumen de tener ahí en sus closets anquilosados llenos de telarañas cronistas oficiales. Y otra forma, desde luego, es la historia y el patrimonio. El patrimonio hay que pensarlo como el alter ego de la memoria, y que también en algún momento se pueden vincular con las experiencias. Aquí voy a evitar u omitir citar autoridades historiográficas para no cansarles mucho, pero bueno, no es nada original lo que estoy diciendo. Hay esas formas de relacionarnos con el pasado, desde luego, que generan autoridad. La autoridad epistémica, es decir, avalada científicamente, porque genera conocimientos, es la historia como una disciplina. Hay profesionales de la historia. Y en estos momentos, o al menos en los más recientes 40 años, esa autoridad de la historia, de los historiadores, para relacionarnos de manera primordial con los pasados, ha estado a la baja y ha sido rebasada por la derecha o por las derechas, por las otras formas, las memorias, el patrimonio, y que desde luego implican también la recuperación de experiencias. Y en esa recuperación, desde luego que se vinculan mitologías, donde la verdad es sacrificada. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a mis estudiantes por asistir tanto de UABC como de Universidad. Y el tema que presenta el doctor Samaniego, el doctor Rogelio y el maestro Diego también van a abordar es este pasado en disputa que no únicamente le compete a la academia, sino también hay este diálogo con la sociedad, ¿no? Uno de los temas centrales que queremos explicar es el papel que tiene la memoria y cómo muchas veces la memoria se confunde con la historia. Se piensa que memoria y historia son lo mismo y no lo son, ¿no? La historia y todo un proceso mucho más crítico en la construcción de la narrativa, la reconstrucción de su pasado, entre la interpretación, las preguntas que formula del presente, la configuración de las categorías que utiliza para estudiar ese pasado que siempre es el presente, y desde ahí parte de un rigor metodológico de crítica de fuentes y de revisión de repositorios para intentar explicar cómo fue un pasado. Sin embargo, ¿qué es la memoria? La memoria tiene la característica de entrada, la memoria es un conjunto de recuerdos individuales, o pueden ser colectivos, y tiene una representación del pasado. Y al ser la representación del pasado, esta representación son un conjunto de elementos o constructos en donde pueden ser objetos, personas o cosas, donde se intenta retraer esa imagen que se incorpora a la memoria y tienen el efecto de que las personas creen que lo que recuerdan o vivieron a partir de esas experiencias, eso es como son las cosas. El problema de la memoria es que la memoria es laxa, es selectiva, elige qué recordar y elige qué olvidar. Entonces, cuando llega a surgir esta necesidad por explicar este pasado en disputa, llega un momento muy importante de definir cómo la memoria poco a poco se ha convertido en un discurso totalizador, en donde crea una categoría e incluye todo, y cómo la memoria construye una idea de patrimonio, en donde el patrimonio surge con esta intención de preservar, conmemorar, recordar, legitimar y hasta cierto punto servir de ataque a otro tipo de memorias o a otro tipo de pasados reflexionados desde la historia. En ese sentido, parte de la discusión que nos interesa explicar es ¿a qué responden las memorias? ¿Cuáles son las memorias que siempre se están enfrentando? ¿Cuál es el papel que tienen los historiadores al enfrentarse con la memoria? Hay algunos autores, como yo lo mencionaba el doctor Rogelio, para no se escuche muy académico, que mencionaban que la memoria era la cantera de la historia. No, si bien es cierto, la memoria es la herramienta que utilizan los historiadores, la memoria llega al punto que llega a usurpar el papel que tiene la historia y esto produce que todo se vuelva memoria y todo pase por un proceso de convertirlo en patrimonio. La pregunta que formulan algunos, ¿a qué responden esas memorias de ciertos grupos que intentan imponer
recordar, legitimar y sobre todo imponer desde el presente con usos políticos y sociales para reconfigurar visiones sobre el pasado, porque si algo es cierto, la memoria tiene representaciones del pasado que intenta imponer y se va a enfrentar a ese doble cuestionamiento por parte de los legisladores. Ahorita les vamos a poner algunos ejemplos para que esto quede desglosado. No sé si ya nos está pasando el tiempo, pero que un minuto. Entonces, en ese sentido, parte de la discusión es entender cómo se construyen las memorias. Recordemos que las memorias son un conjunto de recuerdos colectivos. Hay un autor que me gustaría mencionar de origen francés, bueno, él es sociólogo, Maurice Albax. Él sostiene cómo la memoria se construye con recuerdos, que esos recuerdos tienen la característica de ser efímeros, engañosos. En ese sentido, la memoria es engañosa. No le podemos creer toda la memoria porque se resignifica siempre en el presente a partir de cómo las experiencias constantemente juegan en el contexto de las vivencias adquiridas y de las vivencias colectivas. No olvidemos que somos memoria social también, somos memoria colectiva, y esta memoria colectiva ha pasado por un proceso de transmisión, es decir, una experiencia transmitida, una experiencia vivida que concluye, y eso está en juego en el momento que se construye una forma de memoria. El problema es cuando la memoria se intenta definir como el elemento central de entender el pasado. Es cuando el pasado nunca es estático, la memoria quiere volverlo estático, es decir, la memoria tiene un ingrediente. Es conservador. Al querer conservar, trata de legitimar una forma de pasado estático. Y si algo queda muy evidente es que el pasado no es estático. Bueno, pues primero que nada, también gracias aquí al doctor por invitarme a esta mesa y también al CETU por dar el paso para discutir estos temas, con los cuales estoy más o menos de acuerdo. Me gustaría como tener un poquito en esta idea que se ha venido planteando sobre quién recuerda y para qué recuerda, ¿no? O sea, ¿por qué recordamos o por qué se elige recordar un cierto hecho, un cierto momento histórico y para qué? ¿Quién lo está haciendo? Ya comentaba un poco el doctor sobre esta revival que hay sobre la cuestión de la conquista, ¿no? La memoria que hay sobre la conquista, no la historia, porque ninguno está hablando de la historia en sí, sino de lo que recordamos todos, lo que pensamos como sociedad que fue la conquista, ¿no? Entonces ahí están las dos cosas más evidentes en disputa, pero hay muchas más memorias que están siempre en disputa porque la misma historia también es un campo de batalla, diría un historiador italiano, ¿no? Traverso. Y justamente en ese sentido, como hay un pasado en disputa, como hay una memoria también que está discutiendo sobre ese pasado, pues hay memorias, digamos, legitimadas, que están desde el poder y memorias que están buscando por imponerse, ¿no? Ambas están tratando de, pues, esta sociedad, qué es lo que hay que recordar y por qué debemos recordar eso, ¿no? Es un poco como digamos, la tensión que hay entre las memorias, porque no hay una memoria, así como todos tenemos una memoria de las cosas, pues tampoco toda sociedad recuerda las cosas de forma parecida o se activa la memoria dependiendo también los momentos en los que estemos, digamos, en curso de la historia, ¿no? Y ¿por qué no son lo mismo? Pues evidentemente ya lo he mencionado, la historia es una disciplina, es una forma de sacar del pasado, de tratar de reconstruirlo, y la memoria es algo que no tiene, digamos, una disciplina, aunque intente de pronto tomar disciplinas para legitimarse o que tome, o que se, digamos, teorice, no hay una disciplina de, digamos, disciplina de memoria, pues, ¿no? No hay doctorado en memoria ni inversión en memoria, no es una disciplina tal cual, sino es una forma que a veces el progenio de acercarse al pasado o relacionarnos con ellos. De pronto sí, la memoria se ha convertido en un tema de moda, ciertamente, la memoria todo el mundo quiere hacer memoria de todo, o intenta justo legitimar siempre la historia a partir de recuperar cierto tipo de memoria sobre cualquier hecho, cualquier situación, ¿no? Para mí entonces la memoria pues, va siempre como un espacio de poder, un instrumento que nos ayuda a adquirir sentido, nos da también legitimidad y justamente siempre está en constante relación con el poder y sus definiciones, es decir, siempre va a estar ahí, digamos, tirándose o tratando de contener el inmenso río que es el pasado, ¿no? Intenta justamente hacer eso. Y, digamos, con este giro memorístico que hay actualmente, pues se van creando políticas públicas para la memoria, cómo se recuerda y qué es lo que se recuerda, aunque esto nunca va a estar siempre por sentado. Ya no me quiero ir por ejemplo, pero me viene siempre poderosamente lo que pasa en Argentina con el tema de la dictadura, ¿no? Que actualmente el gobierno argentino pues está en contra de la memoria de la dictadura y vuelve a plantear en el escenario
la idea de los dos demonios, ¿no? Que es decir, la represión del Estado es igual a la violencia de la guerrilla. Entonces ahí se borra la historia y se impone una memoria, la memoria de los militares, que está tratando de imponerse como, bueno, sí hubo violencia, pero es una violencia que tuvo que ver con otra violencia que se contestaba, que era la violencia de la guerrilla. En ese sentido, pues ahí está una disputa bastante actual y que desde el poder se intenta imponer una nueva memoria. Y justo, quizás centrarme eso en mi intervención en este momento, justo la memoria como un instrumento del poder, pero también como un instrumento de denuncia, y por eso son esa batalla, por así decirlo, ¿no? Bueno, creo que se han mencionado cosas importantes en esta primera intervención. Mi pregunta sería, ¿qué activa las memorias? ¿Qué hace que yo siempre inicio muchos cursos diciendo que el pasado nunca se va, que el pasado siempre vuelve? Y me sobran evidencias de eso. O sea, el pasado siempre está regresando, nunca está atrás, siempre vuelve, pero la pregunta es, ¿qué pasado vuelve? Si no regresa el mismo pasado, de ahorita que estaba aquí pensando en el museo, en los rostros que veo, Rogelio cuando estaba hablando, que trabajó aquí también en la construcción del museo, y la experiencia que ustedes tengan, que es totalmente distinta a la experiencia mía, que todas las mentiras que están ahí son mías. La memoria de lo mismo va a ser diversa, difusa, cambiante, y aunque nos entrevistaran a todos, no saldría la verdad. ¿Me explico? Habría siempre una diferenciación con respecto a la forma en que se recuerda y la forma en que vivimos la experiencia, que juega un papel central en todo esto, y ante qué experiencias exponemos, que también juega un papel central. Yo siempre insisto, el formato nos obliga. El formato obliga. Es decir, hay un formato en donde tienes que meter ciertas cosas y tienes que dejar fuera muchas cosas. Y los formatos nos forzan, ¿sí existe la palabra? ¿Sí, como que nos forzan a borrar. ¿Sabes qué? Esto lo dejo para otro texto, esto lo dejo después. Yo tengo una lista que ya no la sigo, de 200 textos que iba a escribir, y ya un día ya no puedo, ¿sí? O sea, no va a suceder, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas dejamos fuera porque tenemos una imposición del formato, porque tenemos una discusión del presente, o, no voy a decir el historiador que lo dijo, pero a mí siempre se me grabó, incluso creo que lo dijo aquí mismo hace como 30 y tantos años, nada más estaba diferente aquí. Dijo, yo le digo a la gente lo que quiere escuchar. Y entonces era un historiador que recibía muchos aplausos. No digo el nombre, ¿sí? Pero me dijo eso, yo le digo a la gente lo que quiere escuchar. Y yo estuve en muchas conferencias de él, porque además me tocó trasladarlo, llevarlo y a invitarlo varias veces, y siempre me llamó la atención que un historiador tan reconocido como él dijera eso, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿inciden los formatos? ¿Por qué se toman decisiones sobre qué es lo que sí es o no es? Evidentemente, lo han dicho de diferente forma, incide la política, en el caso de, por ejemplo, de Argentina. Yo cuando lo escuchaba ahorita Diego, pensaba en cómo Kraus dio la vuelta, ¿sí? En los 90 todo el mundo lo citaba y hasta decía, ¿no? No les digo a quién, pero alguna vez le dijeron a alguien, eres el Kraus baja californiano, ¿sí? Y lo he escuchado a varios, no, es que sí, y ahorita a nadie no le gustaría a nadie que no le gustaría a nadie que así, ¿por qué da la vuelta? ¿Por qué se gira el torno sobre cómo interpretar los hechos? Entonces, mi siguiente pregunta o comentario sería, si incide, ¿por qué?
y de alguna manera el poder político, pues a lo mejor yo lo doy por sentado, ¿sí? El poder político siempre está queriendo construirnos socialmente para convertirnos en ciudadanos. Lo digo, es más, esta explicación, a lo mejor no debería decirlo, pero lo digo, a mí me tocó hacer un libro de texto de primaria, y ya no llevaría muchos de ustedes, algunos sí, que tenía el borrego cimarrón en la portada. Nosotros lo hicimos, o hay otras mentiras ahí, y ahí la pregunta era, ¿qué le digo al niño de 8 años? ¿Tenías 8 años? ¿Qué le digo? ¿Se lo puedo decir igual que se lo digo a un adulto de 30? ¿O se lo puedo decir igual que a un adulto de 50? Y ahí, cuando han aparecido comentarios, yo siempre digo, sí, pero ese mensaje es para un niño de 8 años. Entonces ahí te dicen cosas como que la belleza de poderes, que cosa bonita en Baja California, que el borrego cimarrón no hay que matarlo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cositas así que no se cumplen en la realidad, ¿no? Después, no, la corrupción. Hay que formar al ciudadano. Entonces, en esos formatos, ¿qué tanto los historiadores construimos y deconstruimos a nuestros posibles lectores, sobre todo en los ámbitos de difusión, que tienen también sus características con los ámbitos de investigación? Entonces, Alberto. Bien, para ir desglosando estas diferentes preguntas, inciden los formatos, sin duda. Los formatos condicionan qué se dice, cómo se dice y de qué manera se dice. ¿Por qué? Porque lleva un público al cual se intenta comunicar. Voy a mencionar un caso personal. A mí me tocó trabajar en la redacción de los 60 años del libro de la UABC, en donde el tema central era patrimonio, memoria y representaciones. Y las instituciones determinan mucho cuál es el lenguaje, cuál es el discurso, qué elementos recordar, a quiénes legitimar o enaltecer, ¿no? Y más cuando hay una construcción de qué figuras son las que tienen que quedar ahí y cuáles figuras no se deben mencionar porque son los antagonistas. Y uno de los elementos que también estaba en ese libro es lo que mencionó el doctor Samaniego, cómo lo de borrego cimarrón se convierte en el símbolo no únicamente de la universidad, sino también, que pasó primero a ser mascota, a convertirse en el símbolo de Baja California y al grado que después aparecerá en este libro sobre la historia del Estado, ¿no? Entonces sí, las instituciones se encargan de construir qué tipo de discurso se debe de mantener, se debe de preservar y se debe de legitimar. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en la búsqueda de construir una idea en torno a un pasado común, ¿no? Y este pasado común, sin lugar a dudas, es memoria colectiva, es decir, elementos de ciertos grupos que toman decisiones que consideran que se tienen que quedar plasmados en el papel para que las futuras generaciones lo recuerden, ¿no? Como ese acto de brindar un sentido de pertenencia que después se convierte en un sentido de identidad. En ese sentido, siempre los formatos, y más cuando los formatos son institucionales, cuando instituciones te dicen que tienes que escribir a favor de ciertos parámetros, y con eso no quiere decir que el libro esté mal, ¿no? Está muy interesante, yo escribí el capítulo 1 y el capítulo 3. Y menciono cómo se construye la idea identitaria del estudiante universitario en Baja California, ¿no? Sin embargo, el tenor o el leitmotiv que está detrás de la construcción de memoria es recolectar ciertas concepciones en torno a ciertos lugares significativos para el estudiantado universitario, ¿no? Estos lugares, yo traté de no hablar tanto de memoria, sino hablar de lugares. ¿Por qué? Porque hay necesidad de decir, esos son los símbolos universitarios, ya los acreditamos como elementos institucionales, incluso ahí ya escribimos en la universidad con respecto a estos símbolos, que ahora se les habla como símbolos desde el escudo, desde el lema, desde el canto, el isotipo, etc. Y en ocasiones las voces divergentes no están ahí. ¿Cuáles son las voces divergentes? ¿Cómo se ve la apropiación de esos símbolos por parte de los estudiantes? Que aparentemente el conflicto es explicar cómo los estudiantes apropian de ciertos símbolos, ciertas memorias y cierta identidad. En ese sentido, sí, los formatos inciden y también
si son institucionales, más cuando son políticos, se construye una idea de qué se debe de recordar, ¿no? De hecho, parte de la discusión, recuerdo bastante cuando el doctor Samaniego en su libro mencionaba la construcción de dos memorias, la memoria débil y la memoria fuerte, la que construye el Estado en torno a un personaje que el doctor va a ahondar más, que es Ricardo Flores Magón, y se olvida lo que ocurre en Baja California, sobre todo en Tijuana, en 1911, ¿no? ¿Qué memorias son las que surgen? Partamos del hecho que las memorias son representaciones que siempre se resignifican en el presente, ¿no? Y estas memorias intentan disputar un terreno en contra de lo que ya está establecido, porque lo consideran que no cuenta todo como fue. Hay una necesidad dentro de las memorias de buscar la verdad, como si lo que se interpreta sobre el pasado no pudiera dar margen a todas las explicaciones. Entonces hay muchas voces discordantes que intentan, a través de discusiones y planteamientos, intentar proponer otra forma de mirar ciertos procesos. Me quedaría con esto para no agarrarme el tiempo. El pasado y el futuro siempre me cruzan y siempre son desde el presente. Y desde el presente siempre se hacen las preguntas, las inquietudes y cómo se reconfiguran estas memorias que surgen constantemente y siempre estarán en disputa. Aquí habría que puntualizar que efectivamente desde el presente se tejen las relaciones con el pasado y proyecciones hacia el futuro. Pero aquí habría que matizar. El presente no es lo mismo para todos, ni para todas, ni para todos. Es odioso, por ejemplo, François Artaud lo puntualiza muy bien en sus más recientes textos, un historiador francés. El hecho, él lo dice, lo he repetido en clase 1000 veces, el hecho de que compartamos el mismo modelo de teléfono celular o escuchamos las mismas canciones en distintas latitudes no hace que nuestras circunstancias para vivir y percibir el presente sean las mismas. Por lo tanto, sobresalen las desigualdades, las diferencias. Y tiene que ver también cómo lo enfocamos, bajo qué teorías sociales y qué teoría de la historia estamos asumiendo o dando por sentado. Aunque presumamos un pragmatismo, detrás de nuestra forma de concebir el presente, las relaciones con el pasado y con el futuro, hay teorías sociales y teorías historiográficas. Concebimos el presente, el pasado y el futuro como una lucha de clases, la concebimos como una armonía, de manera sincronizada, diacrónica, y eso es lo que va a alimentar las formas en que nosotros estamos determinando qué rumbo y qué trayectorias y qué narrativas le vamos a imprimir al pasado. Pero ese pasado está en conflicto constante. En determinados momentos se puede imponer una visión y en otra puede ser sucedida o retroalimentada por otras perspectivas. Voy a poner un ejemplo. Les llama la atención que la mayor parte de la toponimia y de los monumentos que existen en Baja California honren la memoria de los colonizadores españoles, misioneros entre ellos, y no la de los pueblos originarios. ¿Quién decidió eso? ¿Por qué prevalece un tipo de actores sociales o agentes y no otros? ¿Quién lo determina? ¿Por qué tenemos a Eusebio Francisco Quino enfrente del Palacio Municipal aquí a unos metros y no a Jatmil, por ejemplo, que lideró una revuelta de pueblos originarios a mediados del siglo XIX? ¿Quién determinó o quiénes que un personaje que no estuvo en Baja California es más importante que otro? Ajá. ¿De dónde es? ¿Por qué hay una avenida Ryerson en Ensenada y no otra honrando a quien les gusta, al Pata de Oso, que era un célebre justiciero social de aquí de la región de origen cundiano en el siglo XIX? ¿Quiénes determinan qué historia es más valiosa que otra? Se lo han preguntado, nos lo hemos preguntado. ¿Y por qué la mayoría de las historiadores académicas, avalan y sancionan ese tipo de discursos? Si ustedes se acercan a la mayor parte de la producción historiográfica
elaborada, firmada por historiadores en Baja California, van a encontrar que respaldan esas posturas. Lejos de representar el papel que le corresponde a las veces historiadores profesionales, la están respaldando. No tengo prácticamente ninguna objeción que gente que no es historiadora profesional se relacione con el pasado, con los pasados, como le pegue la gana, como se sientan mejor, quizá buscando honrar a sus antepasados, o situándose y asumiendo un legado que no les corresponde genéticamente, pero tal vez ideológicamente. Pero ¿por qué las veces historiadores también cumplen el rol de legitimar y autorizar ese tipo de visiones? Cuando lo que haría la diferencia sería nuestra, se supone, pertinencia epistémica. Y en los hechos lo que encontramos es que en este empuje, este auge que tienen las memorias, este culto que tiene el patrimonio, por citar otra vez a otro autor, David Lowenthal, él hablaba del pasado, patrimonio y la memoria mediante como un botín de guerra, en el que ciertos grupos o diversos grupos buscan legitimidad, buscan autoridad, buscan justificar sus posiciones en el presente o las posiciones a las que aspiran. Por eso también en términos patrimoniales se habla de discursos sobre el patrimonio autorizados, serían esos que han hecho posible que la estatua de Quino esté aquí a unos metros, serían esos los que hacen posible que aquí arriba, yo participé ahí, haya una ermita donde uno pasa y casi dan ganas de bautizarse ahí, una réplica obviamente de una misión. Y hay un discurso también, está pugnando siempre, bajo circunstancias adversas, desde abajo, que también proclama su propia versión, interpretación de las memorias y del patrimonio mismo. Y es ahí donde la historia, como disciplina, como forma de conocimiento, con pertinencia epistémica académica, debería estar mediando y evaluando. El hecho de que estemos aquí 4 historiadores profesionales es un ejercicio de historia pública, justo, que es una categoría que ha tenido que generarse ante la demanda y la exigencia pública que hay por relacionarnos con el pasado. Un historiador de los buenos, Eric Hobsbawm, planteaba casi fastidiado en los años 80, después de haber asistido a un encuentro de historia oral en el norte italiano, conmemorativo sobre la lucha partisana contra el fascismo y el nazismo. Ese evento conmemorativo en los años 80 reunió historiadores, cronistas, descendientes de los combatientes y una infinidad de personas. Y después de las discusiones que se generaron ahí, Eric Hobsbawm escribió un texto muy breve llamado, sugerentemente o sugestivamente, ¿por qué hablar de identidad no es suficiente? Él termina señalando, casi fastidiado, el rol de los historiadores es ser, lo interpreto en lenguaje más actual, el bully del barrio o de la escuela. Y debemos ejercer la crítica historiográfica basados en evidencias. Siempre, eso es nuestro hábito, nuestro compromiso epistémico y deontológico. Y al final, digamos lo que digamos, la gente va a tomar lo que mejor le conviene o lo que más le gusta. Y esa es lo que genera la tensión entre memoria, historia, patrimonio e historia. No, Diego. Bueno, para contestar las preguntas, la primera ya a Alberto, pero la segunda sobre qué es lo que activa la memoria, yo creo que va un poco relacionado con lo que decía Alberto sobre estos libros a veces conmemorativos, es decir, la conmemoración de un evento o hecho histórico es lo que a veces activa la memoria, ¿no? Cómo se recuerda ese hecho, cómo vamos a festejar, por así decirlo, por ejemplo, en 2010 que fue el centenario de independencia, cómo se va a festejar eso, ¿no? Y quien está en el poder pues tiene una visión particular de cómo se va a recordar, celebrar, conmemorar la independencia, la revolución. En aquel momento recuerdo yo que el partido
del poder que es derecha. Entonces justamente hubo un intento por diluir la revolución con un proceso, ¿no? Porque justo es el chiste del poder, ¿no? Como activo memorias y eso va a intentar fijar una visión sobre este pasado, que evidentemente ahí entraría la discusión. Entonces justamente el pasado que bueno es el que conviene al grupo que está tratando de conmemorar, ¿no? Aunque como ya también mencionaban, también hay esta disputa por la historia, por la memoria y por el sentido de las cosas. A mí el ejemplo que más me gusta utilizar para hablar de este tipo como de cambio de memoria, de cómo inciden los formatos y cómo van a ver disputas, pues es justamente el hecho memorístico para mí más importante del siglo XX, siglo mitad, sería el 68 mexicano, ¿no? ¿Cómo recordamos el 68? Inclusive la consigna siempre es que no se olvida, ¿no? ¿Qué es lo que no se olvida y qué es lo que se recuerda de ese hecho? ¿A quién le preguntamos sobre qué pasó en el 68? Y evidentemente todo el mundo con una edad más o menos equiparable, pues yo estuve ahí, yo fui el que hizo la lucha, ¿no? Que la memoria justamente tiene esa particularidad, todo el mundo recuerda lo que quiere recordar y lo que lo pone como en el centro de la lucha. Y en el caso del 68 pues ha tenido varias formas y ha sido utilizado como, digamos, legitimación para varios grupos en el poder, inclusive para la derecha. Todo el mundo se siente heredero pues del 68. Tanto los panistas, porque le van a llamar que es la lucha por la democracia, y hay toda una ética que se construye justamente con apoyo de historiadores que van a apoyar esa idea de que los jóvenes se manifestaron porque había que hacer un país más democrático, ¿no? Y eso qué quiere decir, pues lo que cada quien entendamos por un país más democrático. Pero también había la otra memoria, así como disputa sobre el hecho, sobre si era una cultura de fuera, ¿no? ¿Quién fue el que murió los siglos del 68, ¿no? Y en eso también hay dos vertientes. Está la de derecha que dice es un complot comunista y está la misma izquierda como Toledano que dice no, es un complot de los gringos para hacer ver mal a México, ¿no? Y ahí están las dos memorias, siempre están en discusión y la van a tomar, el gobierno actual pues se siente heredero también el 68 y paradójicamente pues tiene al nieto del represor del 68 como un grado en el poder. Entonces ahí justamente entran las contradicciones de cada quien cómo utiliza el pasado y cómo lo usa para legitimarse. En este caso la memoria de un hecho lamentable termina siendo el combustible para echar a andar la máquina del poder, en este caso sentirnos herederos de una lucha que ya concluyó porque ya llegamos al poder, ya estamos aquí, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Igual también en el 2000 ya se triunfó la democracia y ya no hay nada más que hacer, y ese recuerdo pues es utilizado como lo quiere usar todo el mundo, ¿no? Hay quien dice que es un amuleto, ¿no? Y cada quien lo usa como mejor le convenga. Me parece que ahí estaría justamente cómo los formatos inciden, pero también qué es el pasado que vuelve, ¿no? Qué lucha es la que queremos recordar en el sentido, qué es lo que inclusive les cambiamos las banderas para hacerlos parte de nuestra narrativa, de nuestra lucha por la democracia, la lucha estudiantil. El ser estudiante significa hacer esto, y justamente va dotando de identidad y de sentido a efectos colectivos, diferentes agrupaciones, pero aún así no es el pasado tal cual, ¿no? Es una forma de utilizar el pasado, es una memoria muy particular que se intenta imponer como historia, que esa es siempre como la agenda oculta de la memoria, ¿no? Intenta imponerse como la verdad histórica, como el hecho, como si no fuera una más de esas formas de pensar el pasado o de representarlo. Y eso, digamos, un poco ya lo decía en un ejemplo, como la atribución que otorga el historiador, pues es señalar ese error o señalar los hechos memorísticos, porque suceden, ¿no? Entonces, esos hechos de memoria, decir que todos somos herederos de la lucha del 68, o en este caso, o en Tijuana, todos somos de una ciudad emprendedora, dinámica, que recibe migrantes, y en realidad, pues, una revisión a contrapelo de la historia, pues que no siempre hemos sido así con los migrantes, ¿no? Ni siquiera hay que irse tan lejos. Entonces hay memorias que crean identidad y que en cuentas pues uno asume esas cosas de forma acrítica porque pues son formas de darnos sentido en este caos al que llamamos vida, ¿no? Yo la dejaría muy bien, con la idea pues de darle voz al público para que sea parte de la memoria de este evento. Yo simplemente terminaría señalando que independientemente de las respuestas que vengan de sus preguntas, bueno,
La distinción entre historia, patrimonio y memoria, además nos obliga a hacer las diferenciaciones entre cómo se usan y cómo el patrimonio a veces, no, siempre, así de categórico soy yo, siempre es el esfuerzo de un grupo, el esfuerzo de un colectivo, que al final de cuentas le impone a otro colectivo: esto es lo que debes de recordar, y vale la pena tomarte la foto con el cocinero chino en Mexicali, o aquí en Tijuana, en el Sput, ya en Tijuana, o en algún lugar, algún restaurante. Que últimamente escucho mucho, es que si no has ido a tal taquería, no conoces Tijuana. Yo vivo aquí en Tijuana desde hace muchos años, aquí nací, y no conozco muchas de las taquerías que ponen ahí. Si no tienes taquería, no conoces Tijuana. Y bueno, ¿cuál es el papel del historiador? Despreciar la memoria, despreciar el patrimonio, o tomarlo en consideración para escribir una historia de memorias, escribir cómo se construye el patrimonio, y entonces entender también por qué las sociedades actúan de cierta forma o de otra. Es decir, independientemente de que yo pueda decir es que las memorias tienen esto, o el patrimonio tiene esos defectos, de todos modos yo creo, estoy convencido de ello, esas memorias se activan. Las sociedades activan porque en este momento me conviene para determinada lucha social. Y entonces tomo a los yaquis, tomo a Cuauhtémoc que tampoco estuvo aquí en Tijuana, y aquí en Cuauhtémoc los vemos, ¿no? Ya sabemos ahí que es una manchita y una santita, ¿no? ¿Me explico? Es decir, hay una pues activación de ese pasado, que es esa memoria colectiva en donde para todos tienen que ver el nombre de Benito Juárez, para todos los que están aquí presentes tiene algo que decir sobre Porfirio Díaz, algo tienen que decir sobre Miguel Hidalgo, y cuando vamos ante un historiador que hizo el trabajo sobre Miguel Hidalgo, sucede que estos personajes son otros muy diferentes. ¿Cuántas veces yo he escuchado una frase más o menos así? Es que la historia no es como me la contaron en la escuela. 200, 300 veces. Es decir, la realidad siempre sobrepasa, y es la compleja relación entre estos conceptos que hemos utilizado aquí, y que hay otros que pueden vincular, pero aquí pues tuvimos que decidirlo de esta manera. De esta forma, pues si ustedes tienen preguntas, comentarios, discusiones, otros puntos de vista, por supuesto, y si podemos responderlas, lo hacemos, y si no, pues nos disculpamos. Hubo dos puntos que quisiera tomar. Por ejemplo, en el... se me borró lo que quería decir. Bueno, antes de mencionarlos, quería platicarles de que yo lo relacionaba mucho con la obra de esta novelista famoso, sobre la novela de 1984, con el tema del departamento de la verdad, el Ministerio de la Verdad, ¿no? Lo relacionaba con los libros de texto actuales, cuando usted mencionaba que se dedicó a escribir un libro de texto. Entonces, el tema que a mí me preocupa es la narrativa que manejada con la ideología política actual y la polarización. Entonces, esto genera una idea errónea desde inicios de la juventud, para poder así tener más sumisos a los ciudadanos. Entonces, la segunda idea fue que darles contenido de que quieran escuchar para que captar su atención y no generen una idea crítica. Entonces, esa es mi preocupación. ¿Qué opinas usted? Si la pregunta es para mí, la respuesta es la siguiente. George Orwell es un gran escritor, insuperable, y por algo escribió ese libro en 1932, es decir, hace casi un siglo, y sí, yo diría que es una lectura obligatoria
es el libro para cualquiera que aspire a ser historiador, ingeniero, contador, político, diputado, es muy difícil, ¿no? Pero sí, es una obra fundamental para entender esto que hemos estado planteando aquí. Yo diría, no en balde, un poquito antes, 8 años antes, si me equivoco del año, 32, 34, no me acuerdo, un poquito antes Halbach había escrito el primer libro, el primer gran libro sobre la memoria, ¿no? Y sí, yo los invitaría a todos a leer esa obra, que tiene uno de los autores fundamentales para entender el siglo XX, el siglo XXI y varios que vengan, y además para comprender el problema del historiador y además para entender la relación entre historia y literatura. ¿Sí? ¿Algo que ustedes quisieran? Brevemente sobre esta pregunta que hace Charolet, mencionaría que parte de la discusión de varios autores desde el campo del sur explican cómo desde el poder se determina qué se debe de olvidar y qué se debe de recordar, ¿no? Y si algo tiene esta obra de Orwell es manifestar cómo desde el poder se construye una narrativa y todo aquel que piense distinto y que no encaje en la narrativa se ve como traidor, ¿no? Y el papel del historiador es entender cómo se construyen esas narrativas, a qué responden esos gobiernos autoritarios, por qué, qué hay detrás. No olvidemos que parte del trabajo de Orwell, que es, para empezar, él estuvo trabajando como editor, ¿no? Y su papel era ser censor, es decir, censurado. La pregunta es cómo el Estado, las instituciones intentan construir una memoria colectiva, una memoria histórica, y se incluye una narrativa que sirve para fines políticos. Una de las cuestiones que sí hemos discutido fuera de clase, incluso en clase y entre nosotros, es que la historia también tiene fines políticos. Y el partido en el poder, lo mencionaba Diego, intenta elegir qué memoria es la que se debe de construir a partir de ciertos fines y se debe de perpetuar. En el caso de la novela queda muy claro que cuando llega a este poder a controlar todas las ramas, se crean esos ministerios, ¿no? Entre ellos de la verdad, con la intención de que las personas no duden. Y lo más grave es cuando lo vemos ya de manera factual, ¿no? Cuando tenemos libros que tergiversan muchas cosas sobre un pasado colectivo, y va a pasar en su momento que dirán lo mismo, ¿no? Esto que a mí me enseñaron y que arropaste como pasado, pues resulta que no es, ¿no? Entonces ahí está ese tema de que las memorias siempre responden a intereses de ciertos grupos o desde el Estado se impone, y el papel del historiador, del historiador, es tratar de ocultar o profundizar cuáles son las narrativas, a qué responden estos constructos y entender por qué el pasado siempre se va a utilizar y estará en disputa, ¿no? Habría que matizar que la distinción entre historia y memoria, historia y literatura, se dio en el siglo XIX y obedeció sobre todo a la intención de los historiadores, las historiadoras, de fundamentar la cientificidad y veracidad del conocimiento que arrojaban. Como las memorias son particulares, en esos casos eran individuales y la literatura era ficción, entonces había que hacer esa distinción tajante. Todo esto, después de un siglo y medio, ha habido un reencuentro y nuevamente la literatura y las memorias han sido objeto de estudio de los historiadores y punto de apoyo también. Justo en buena parte el auge en la agenda de las ciencias sociales y humanidades, las artes incluso, de las memorias, se debe a una obra señera, autoría de un historiador francés, Pierre Nora, que entre los años 70 y 80 señalaba que ante la reivindicación de experiencias subjetivas a nivel individual y colectivo, los historiadores tenían que enfocarse en la memoria y el patrimonio como objetos de estudio también, es decir, dejar de desdeñarlo. Y eso
ha conducido a que en la misma, y bueno, la obra de un señor de nombre Heidenwald, que analogó los estilos literarios también que prácticamente eran compartidos entre historiadores y literatos en este caso, llevó a que en la filosofía de la historia, que aunque parezca increíble todavía existe, algo llamado así, ya se haya buscado no ahondar más en términos clásicos, hablando desde la filosofía, como objetividad y verdad. Han estado buscando qué permite que la historia siga teniendo credibilidad y pertinencia con el tipo de conocimiento que arroja. Y ahora, o desde hace un tiempo, se usan términos como aserción garantizada, es decir, ¿qué hace que lo que digan los historiadores pueda ser tomado como fiable o creíble? Y bueno, operan bajo criterios racionales, métodos tomados o inspirados o retroalimentados con los cánones científicos, donde lo racional es lo prioritario, es primordial, y también lejos de hablar de verdades, pues se prefiere hablar de objetividades, pero siempre reconociendo la subjetividad que hay en ello. Por eso también se habla ya de virtudes epistémicas, es decir, para asumirse como historiador, historiadora, hay que tener ciertas virtudes epistémicas que hagan que lo que uno genera como conocimiento, lo que uno plantea, esté sustentado en una serie de evidencias, una serie de métodos, una serie de técnicas, que sea alguien fiable, confiable y reconocido mediante el consenso y el trabajo colegial. Son las virtudes epistémicas las que contribuirían a hacer que quien sustenta una tesis e hipótesis pueda ser tomado o pueda tener credibilidad. Ya no se habla entonces en los círculos más reconocidos dentro de la filosofía de la historia, ya no se habla entonces solo de verdades o de verdad, ya no es suficiente. Y hay que usar ahora toda esta terminología que a su vez tiene una elaboración bastante amplia. Para que eso llegue o salga de las aulas y de ciertos círculos herméticos de los historiadores, pues supongo que van a pasar generaciones. Pero en algún momento esto va a suceder porque prácticamente en todo el siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, la mayor parte de los habitantes o las habitantes de este planeta tienen conciencia o noción de algo llamado historia. Y todo eso también fue una invención académica propia del siglo XIX. Entonces las esperanzas de que estas transformaciones y transiciones hacia otras formas de concebir el conocimiento histórico, la disciplina histórica, también en algún momento, si se mantiene algo llamado la educación cívica, la educación escolarizada, va a permear el resto de la población, siempre dentro de un diálogo de reciprocidad, de retroalimentación, así como ahora las historiadores están hablando o estamos obligados a hablar de memoria, de patrimonio, porque es una demanda social, una exigencia. Así dejaremos de hablar de verdad y no precisamente para hablar de posverdad. Mi pregunta es para ustedes, supongo que los que escriben historia, ¿cómo brindan sus trabajos si desde la perspectiva política pueden anularles o pueden tomar solamente lo que les conviene en el partido que esté en el momento? ¿Cómo quizá pueden decir este libro no me conviene y lo puedan poner en desuso? ¿Cómo se brindan ustedes como historiadores para mantener que ese libro esté en auge, esté ahí, sin que tenga que politizarse o sin que tenga que ser usado por la política o por el partido político? Es decir, este libro no conviene, porque pues dice la verdad, ¿no? Es directo, ¿no? La paso de Evo. Sí.
Mi respuesta es, yo no puedo hablar por los historiadores, las historiadoras, les historiadoras, no puedo, ¿no? O sea, yo lo que creo, y porque me ha tocado estar con esta relación entre la política, la historia, la memoria, en el 2010, o sea, estaba yo director del instituto, entonces me tocó con los panistas, antes me ha tocado con los priistas, de los California, ahorita con los morenistas, no, Carlos, ya se fue. No, por ahí está. Todo bien, aquí no hemos hablado nada, ¿sí? No, aquí de una charla de Enrique Flores Magón contra Enrique Flores Magón por alguna razón, y me planteaban el morenismo, bueno, entonces que, oye, pues es que esto es historia, no es la construcción de años después, y así lo explico. Mi respuesta es, uno debe ser firme con sus convicciones y debe saber, y aquí es donde voy a usar una palabra bien peligrosa, negociar lo importante y aquello que es secundario tener que ser. Fíjense qué fuerte lo que estoy diciendo, ¿sí? Es decir, hay que negociar lo importante y ceder ante los formatos. Por eso el formato también tiene otro papel, es bien importante. Además, como pertenecemos, o yo he pertenecido desde 1989, o sea, ya algunos años, a una instancia académica, tiene la virtud de que la universidad pública se le da un sentido de neutralidad. Aquí Carlos acaba de darle la torre. Sí, perfecto, está bien. Es cierto lo que dijo Alberto. Carlos Alberto. Pero la universidad es una bisagra que por su propio prestigio, por su propia construcción, te permite ser lo suficientemente neutral, que no existe tal cosa, pero te permite legitimar algunas cosas, ¿sí? Por eso el historiador no está a salvo. No, el tener 10 doctorados no te va a salvar. O sea, siempre va a estar George Orwell para recordarte que hay cosas que tienes que pensar. Y además hay una responsabilidad con el posible lector. Hay un lector imaginado, ¿sí? ¿Me explico? Y eso también tiene que ser con responsabilidad. En la breve historia de Baja California me quitaron una frase. En ese momento era el rector, la persona que me lo quitó, y yo decía, si ese libro se volviera a editar, yo la pongo. Es una frasecita donde hablo del trabajo infantil en San Quintín, Baja California. ¿Me explico? No es una denuncia, no, los que conocimos al Quintín desde hace muchos años, pues eso, ahí sigue habiendo el problema social hasta la fecha, y hace 3 o 4 meses pues estuvo todo, es para mí una misma problemática con diferentes actores, pero misma problemática, ¿no? Entonces la respuesta es sí, hay a veces que tomar cierta decisión. O sea, por eso lo digo, sí hay una responsabilidad como historiador. Por eso, por ejemplo, ya me voy a meter con el agua, pero bueno, yo tengo años fregando con el Centro de Investigación de Agua de la UABC. Se dio, ya después de, no les platico todo lo que tuve que hacer, pero bueno, encontré mareado al rector y pues ya está, ¿sí? Para poderle decir a un público, algo que también he expuesto aquí muchas veces, de diferentes formas, con distintas observaciones, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que nosotros existimos por algo que hay en Colorado, Utah y Wyoming. Lo acabo de hacer, ¿sí? El agua. No hay fuentes en Tijuana. Tijuana no debería estar aquí. No tiene con qué. Tenemos 2 pocitos. Tendría que haber aquí en Tijuana 30,000, 40,000 habitantes. O sea, el Secud y 3 cuadras más. ¿Me explico? Pues no debe ser.
¿sí? Entonces, explicarlo y llevarlo al nivel de activista para poder activar memorias, para poder activar la historia y para poder darle su lugar a esto que nos da la vida y que al mismo tiempo sin ella nos da en 5 días. Yo siempre digo, 5 días no comen agua, no coman sandía tampoco, si dan sandía, melón, limón, ya es agua también, carne también es agua, ¿sí? 5 días sin agua, pueden vivir sin comer 45, 50 días y sin agua sí. Bueno, esta ciudad así vive, ¿sí? Así vive, pero no hay memoria sobre eso. Entonces hay que construir institución para construir una memoria para que la gente diga, ah caray, ese tipo no está loco, insisto ya, pero sí, no está loco, por algo dijo lo que dijo, ¿sí? Ahorita ya se fue. Mi pugna es poner en el museo, ¿sí?, el tema del agua. Cuando se hizo aquí en el 99, pues yo no tenía esa idea. Ahorita estoy terco, ¿no? Todo chamaco tijuanense tiene que irse con la idea de que esto es internacional, de que esto es un asunto del cambio climático, de que es un asunto fundamental para la ciudad. Y no meto el gas y la gasolina porque no me puedo experto en eso, pero ahí intento, ¿no? O sea, ¿por qué estás parado aquí? Y bueno, hay que actuar con ética, con responsabilidad, y en los foros académicos puedes decir más cosas, y cuando estás en la historia pública, donde siempre hay el ejercicio del poder político, bueno, tienes que ejercer tu disciplina con responsabilidad, pero también con conocimiento. Es decir, trabajo de archivo, trabajo bibliográfico, trabajo que te permite sustentar las cosas y llegar a esas asertividades. El problema es que con esto, en 5 días me dan la evidencia. Nada más que no quiero que lo prueben. O si quieren probarlo, bueno, más apunten y van a ver que se va a probar la evidencia. Entonces, sí, el historiador tiene un problema ético. Un amigo, hace muchos años, se vino de México por el temblor de la Ciudad de México, el del 86, y llega aquí, creo que el 89 o 90, y dice lo siguiente: el día que se cayó la Ciudad de México, haciendo alusión al 19 de septiembre del 86, dice, los historiadores somos responsables también de esto, porque no construimos el conocimiento de los errores al construir la Ciudad de México. Y él dice, es que somos responsables socialmente. Que se cayera la ciudad nos hace responsables por lo que no dijimos. Y a mí me parece algo muy importante. Sí hay una responsabilidad social. ¿Cómo negociamos con ella? Yo conozco historiadores que dicen, yo no me meto con los libros de texto. Yo no me meto con... Yo nomás lo académico. Yo digo que sí es importante hacer el vínculo, y sin duda nos vamos a equivocar y sin duda nos va a faltar algo, y sin duda hay que hacer un esfuerzo porque la memoria, la historia, el patrimonio siempre son tan importantes como el agua para la vida, ¿sí? Y porque siempre vuelven, los pasados siempre vuelven. Y ahí estamos, desde mi punto de vista, desde hace unos 8.000 años, porque yo tomo en cuenta desde la Ilíada, ¿no? En la Biblia también la incluyo, pero desde la Ilíada. La Ilíada sería un ejemplo maravilloso, también como en la obra de Borges, ¿no? En muchos de estos temas. Pero bueno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes Sánchez. Nomás quiero hacer un comentario que estaba escuchando una mesa de debate de historiadores de la Ciudad de México. Y me hizo recordar que yo cuando era niña yo tenía el concepto que yo leí en un libro de primaria, que la noche triste de Hernán Cortés, una noche triste para México, porque fue a llorar en el árbol de la noche triste. Y resulta que es un día muy feliz para México, porque Cortés era Cortés. Entonces sí es muy importante que los historiadores estén muy al pendiente de qué es lo que más a los libros de primaria, que es como nuestra primera lectura a la historia de México, cuando uno se queda
por ciertas cosas, ya que estás grande sigues con esa idea, cuando te das cuenta que es mentira, ¿verdad? También ahorita ya ves que acaban de sacar, AMLO acaba de sacar un libro donde dice que en el tiempo de los mexicanos, el tiempo de Tenochtitlan, no había sacrificios humanos. Entonces los historiadores están enojadísimos porque hay tanta evidencia de tantos incrustaciones de cráneos y eso, ¿cómo se lo pudo decir? ¿Verdad? Otro comentario es que aquí en Tijuana yo recuerdo que la estatua de Abraham Lincoln fue donada por Estados Unidos. Creo que a veces si te regalan estatuas o monumentos o lo que sea a un municipio, a un estado, pues ha de decir el gobierno, ¿dónde los pongo? Pues aquí. ¿Qué es un comentario? Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Ya me conocen a mí, los compañeros docentes, historia. Bueno, yo decía, el título dice, el pasado como disputa que permite que se construyan memorias sociales. Bueno, el título invita justamente a ver las vías, ¿no?, de cómo se van construyendo estas memorias, pero les preguntaría a ustedes, ¿no?, y también si hubiera como una parte didáctica de esta plática, justamente quiénes, ¿no?, las construyen, ¿no?, porque pienso que estas memorias pues no solo se olvidan los pasados, ¿no?, sino también se superponen, ¿no?, de acuerdo a las dinámicas de poder, de acuerdo a ciertas omisiones que hace el mismo gobierno, las instituciones, hacia otras narrativas que se intentan mover por otras partes, ¿no?, por ejemplo, por colectivos, movimientos sociales, etcétera, ¿no? Y pues se pueden dar ejemplos más famosos del 68, ¿no?, como de aquellos años hasta el presente justamente se fue filtrando y el nuevo gobierno fue omitiendo, ¿no?, o censurando, ¿no?, para que no se conociera el tema. Pero a ustedes preguntaría quiénes son los que las construyen y a qué se refieren justamente con memoria social. Bien, lo primero habría que plantear qué entendemos por memorias sociales, y son obviamente memorias compartidas, colectivas, transitorias, que están desde luego, son incomprobables, no soportan el escrutinio al que se somete, por ejemplo, el conocimiento histórico. Cumplen una necesidad, la necesidad de establecer identidades, de legitimar posiciones, posturas, autoridades, de legitimar cualquier cuestión existencial que puedan tener o que podamos tener en nuestras sociedades modernas. Es algo, una invención moderna, y con eso partimos de fines del siglo XVIII hasta la fecha. Es decir, no es algo que haya existido per se e infinitamente. Y por lo tanto también es algo que nada garantiza que en el futuro siga existiendo. Seguramente se transformará en algo más. Y son producidas de manera recíproca, aunque habría que apuntalar aquí, y esa es la tesis de uno de los libros más maravillosos que puede existir en las décadas recientes, Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson. Las relaciones con el pasado, sobre todo a partir de la historia, pero también apoyados en la filología, en la literatura, y desde luego que eso implica la participación y la elaboración de memorias, fueron fundamentales para crear e inventar y legitimar los estados nacionales. Y los estados nacionales, está de más decirlo, todavía son la principal forma de organización política en el planeta. Las historias y los mismos estados se encargaron de generar sus memorias. Los archivos, por ejemplo, son elaborados con esta hoja de la memoria como memorias estatales o memorias de Estado. Por lo tanto, ahí tenemos un conglomerado de grupos políticos, sociales, económicos, interesados en generar esas narrativas sobre el pasado. Pero también la contingencia mediante, por mucho que esté planeado y proyectado cualquier cuestión política, social, económica, hay lugar para la ruptura, la emergencia, lo no advertido. Y es ahí donde emergen también
las posturas y necesidades desde abajo, desde los grupos subalternos y subordinados, por generar sus propias historias, sus propias memorias, por proyectar sus propias experiencias, y encontramos otra vez las tensiones entre unas y otras. Como historiadores, es obvio, lo decía el doctor Samaniego, los ideales no se negocian, no están a negociación. Y lejos de buscar abandonar nuestras posiciones, intereses, dilemas existenciales, ideológicos, políticos, debemos aprender a lidiar con ellos y, pese a ellos, tratar de cumplir con lo que mencionaba en la locución anterior, refrendado por lo señalado por el doctor Samaniego, esas virtudes epistémicas. Se supone que la pericia, la técnica, los valores deontológicos y éticos e incluso morales que el historiador recibe, o la historiadora, durante su formación académica, tienen que estar siempre en esa tensión con los intereses propios, personales y subjetivos, con las mismas creencias religiosas que pueda tener cualquiera que se acerque a la historia. Por ejemplo, hay historiadores cristianos, musulmanes, budistas y de cualquier credo, pero ¿qué credibilidad tendrían en el ámbito académico si asumen explicaciones sobrenaturales para explicar fenómenos sociales? Difícilmente. Estarían alejándose de esas virtudes epistémicas. Eso no está mal si lo dice alguien que no es historiador, lo escribe, lo publica, o farsantes y merolicos como Sun Tzu. Esos señores pueden decir lo que les pegue la gana, pero académicamente estamos siempre buscando ese balance. Por eso el trabajo se espera que sea colegiado, por eso los dictámenes de pareciegos, los sínodos, y esto también respondería a algunas de las inquietudes de la compañera. Existe desde luego la censura y la autocensura. Ya hemos escuchado confesiones aquí de los compañeros. Yo mismo, así como Alberto, participó en la elaboración del libro oficial, institucional, de los 60 años de la UABC. Yo participé en el de los 40 años. El decano, yo era un estudiante, joven, bisoño, inocente, libre de culpa. El decano dirigía ese proyecto y me pidió entrevistar a trabajadores de intendencia de la universidad, y elaboré una serie de preguntas con relación a los movimientos sindicales en la universidad, dentro de la universidad, entre 1978 y 1982 fue la 80. Y mis preguntas para ese trabajador se encaminaron hacia allá. Lo primero que hubo fue censura, y el decano me dijo: ¿tú crees que este pobre trabajador que ni a la escuela fue va a poder, tiene conciencia de estas cuestiones de conflicto? Y ahí se acabaron esas preguntas. Entonces, bueno, eso es algo que está ahí siempre presente. Cada quien lo enfrenta y lo confronta a su manera. Escuchaba, pensé el capítulo que saqué de su tesis, tiene que ver con los izquierdos de los 80. ¿Qué tiene que ver Rogelio Arenas? Bueno, pues él es muy amigo de Jesús González Monroy, que es uno de los actores que tú tienes que entrevistar si quieres incorporar o hacer un capítulo de la tesis. Él presenta a Jesús González Monroy para que lo entrevista. Sí, bueno, de todos modos, lo explico, o sea, siempre hay que tomar decisiones y uno debe estar consciente. Cuando yo le dije este capítulo, ya que tienes que tomar una decisión, ni modo, el formato es este, y además la presión de la maestría que tiene que estar editando hay una presión sobre uno como director de una tesis, ¿no? Entonces, siempre ejerce, quieras que no, una presión sobre lo que se produce. Decir que no, que yo soy un individuo libre, independiente, y que digo
la pura verdad y nada más que la verdad, pues es lo mismo que un ofrecido de los ojos. ¿Me explico? O sea, ¿no? Bueno, si no hay nada más, agradecemos su presencia. Y ya se fue la señora, ¿verdad? Quería decir que lo de Lincoln y lo de Benito Juárez es desde Porfirio Díaz. Siempre, si algunas figuras son negociadoras, es con Juárez y con Lincoln. Por eso, desde entonces, se usa a Juárez para negociar con los Estados Unidos. Aquí lo tenemos, inclusive tenemos a Juárez de aquel lado, en uno de los parques mexicanos, ahorita el nombre aquí en San Diego, también como respuesta a yo te doy, pues, Roberto de la Madrid, le dice dame a Lincoln, Roberto de la Madrid pues era gringo, ¿no? Y tú, yo te doy a Juárez, ¿no? Entonces a Juárez en un parque aquí de San Diego y Lincoln pues quedó acá de este lado, ¿no? Algunos decían que había puesto ese cholo ahí y ya tenían que explicar, no, las cadenas no son por eso, ya explicar por qué las cadenas, ¿me explico? Y luego explicar que no es cierto, que Lincoln no estaba contra la libertad ni era a favor de los afrodescendientes, sino que estaba a favor de la separación y que le interesaba más conservar Estados Unidos que acabar con la esclavitud. Pero ya son explicaciones más allá, ¿no? Y la importancia de la figura de la imagen. Entonces, siempre ha habido esas dos figuras como elemento negociador y como ejemplo. El ejemplo de que es que tenemos una acá de Lincoln y ustedes tienen una de Juárez, ¿sí? Entonces salen mucho porque a final de cuentas son contemporáneos, y a final de cuentas los dos eran seguidores del liberalismo capitalista. Y bueno, habríamos que explicar sobre lo que hicieron los dos, pero en uno pues, lo mataron más rápido, y el otro pues, tardó 7 años más en morirse, pero se fue natural. Siempre se han usado como figuras. Tenemos 140 años usándolas para la buena relación México-Estados Unidos, ¿no? Y ese papel lo juega Lincoln, lo juega Juárez como memorias. Cuando entramos con los dos y ya conocemos a los personajes, resulta ser que Juárez no pensaba como indígena y Lincoln nunca quiso liberar a los afrodescendientes y tenían ideas de hacer el capitalismo global desde entonces, y pues pagaron las cabelleras de los indígenas y claro, no explico, pero que también hay que decir algo. Pero como ejemplos, como memorias construidas, son funcionales para la buena relación entre México y Estados Unidos, aunque ahorita no estamos en ese momento. Tenemos algunos detalles, ¿sí? Que no nos dan una excelente relación, y aún así, fíjense bien, así lo planteo en un texto que estoy terminando sobre toda la frontera, al mismo tiempo están sucediendo cosas como por ejemplo Rochamoya y todo eso, y al mismo tiempo nosotros estamos viviendo con un agua que nos llega de las montañas de Colorado, Wyoming y Utah, ¿sí? Entonces la relación es simultánea y al mismo tiempo las memorias hacen que funcionemos como sociedad, y por eso no es un asunto médico, por eso es un asunto Vamos a dejarlo aquí. Vamos a agradecer al doctor Díaz, al doctor Ruiz, al maestro Saavedra y al doctor Sinanibu por su participación. Bueno, aquí van a estar un momento más, seguramente hay más preguntas, más comentarios que podemos hacer. Muchas gracias y buenas tardes.